3 maneras de votar en la elección presidencial del 2020. Hay 3 maneras en las que puede votar en la elección general del 3 de noviembre. Primero, vote temprano. Cualquier votante registrado puede emitir personalmente su voto anticipado y usted puede votar en cualquier lugar de votación anticipada en el condado. Se abrirán 14 lugares de votación anticipada el miércoles 14 de octubre. En la actualidad, los horarios de votación en estos lugares serán de lunes a viernes de 1 a 7 p.m. y sábados de 9 a.m. a 5 p.m. El último día de votación anticipada es el sábado 31 de octubre a las 5 p.m. Segundo, vote en ausencia por correo. Debido a una nueva ley estatal, puede votar como ausente sin necesidad de expresar un motivo o una excusa, pero aún así tiene que solicitar votar en ausencia por correo. Tercero, vote el día de la elección. Todos los lugares de votación en el condado de Fairfax estarán abiertos como de costumbre el día de la elección, martes 3 de noviembre. Las urnas estarán abiertas de 6 a.m. a 7 p.m. Para obtener más información, visite fairfaxcounty.gov/elections.